Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen. Semana muy interesante a nivel técnico, sobre todo en el Nasdaq 100, después lo veremos en los gráficos, pero antes te voy a mostrar varias estadísticas de mercado que te pueden aportar mucho valor. La primera de ellas hace referencia precisamente al Nasdaq 100 y es que este jueves ha marcado nuevos máximos de las últimas 52 semanas. Aquí tenemos una estadística desde el año 1985 de las rentabilidades del Nasdaq 100 después de que haya marcado estos máximos de las últimas 52 semanas, eso sí, muy importante, teniendo en cuenta que previamente no haya marcado nuevos máximos en los últimos 6 meses. Esto ha ocurrido 15 veces desde el año 1985 y en estas 15 ocasiones, al cabo de 12 meses, en todas ellas hemos tenido retornos positivos con una media de rentabilidad de un 16,8%. Por tanto, a la luz de estos datos, estadísticamente lo más probable es que el 18 de mayo de 2024 el Nasdaq 100 esté cotizando a niveles más elevados que el 18 de mayo de 2023. Ahora, si reducimos el plazo, vemos que a un mes el 78,6% hemos tenido rentabilidades positivas, a 3 meses el porcentaje se amplía al 85,7% y a 6 meses también el porcentaje sería de 85,7% de años con rentabilidades positivas. Ahora, si comparamos la columna de 6 meses con la de 12 meses, no en todos los años la rentabilidad de 12 meses ha superado a la de 6 meses. Es decir, no en todos los años los últimos 6 meses han sido positivos. Por ejemplo, en 1989 la rentabilidad a 6 meses era de 14,4% y sin embargo al cabo del año la rentabilidad fue de 6,8%. En todo caso, estadísticas bastante positivas para el Nasdaq 100. Vamos ahora a una estadística que hace referencia al S&P 500. En este caso estamos tomando datos desde el año 1950 y esta estadística en concreto hace referencia a qué ha pasado con el S&P 500 después de que hayan pasado 7 meses sin marcar un nuevo mínimo. Pues bien, en el 77% de las ocasiones no hemos visto un nuevo ciclo de mínimos. Según esta estadística tendríamos por tanto solo un 23% de probabilidades de marcar nuevos mínimos en el S&P 500. Ahora, ¿qué rentabilidades se han obtenido históricamente en el S&P 500 después de que haya pasado 7 meses sin marcar un nuevo mínimo? Bien, pues aquí las tenemos. A un mes hay bastante disparidad. De hecho, solo el 45,5% de todas estas ocasiones tendríamos meses positivos. A 3 meses ya el porcentaje se amplía al 68,2%. La rentabilidad a 6 meses en el 72,7% de ocasiones ha sido positiva y ya a un año el porcentaje se amplía al 86,4%. Tenemos, por tanto, al igual que el Nasdaq 100, unas estadísticas que históricamente avalan rentabilidades positivas a 12 meses, aunque aquí en el caso concreto del S&P no es en el 100% de los años. Eso sí, el porcentaje es bastante elevado. Ahora, la siguiente diapositiva es una encuesta en la que se pregunta cuál sería el resultado para la economía global en los siguientes 12 meses. Pues bien, más del 65% de clientes de JP Morgan, que son los que han respondido a esta encuesta, consideran que va a haber un aterrizaje suave. Por otro lado, el escenario de aterrizaje duro sería mantenido por más de un 25% de inversores, y ya que no haya ningún tipo de aterrizaje, solamente es mantenido por apenas un 4 o 5%. Dime en comentarios, ¿tú crees que va a haber crisis económica? ¿De qué magnitud? ¿Crees que va a haber un gran impacto o el aterrizaje va a ser suave? En relación a ello, creo que son interesantes las dos siguientes diapositivas. La primera refleja la diferencia de rentabilidad a 10 años y a 3 meses en los bonos de Estados Unidos. Vemos que cuando baja de cero, es decir, que cuando la rentabilidad a 3 meses es superior a la rentabilidad a 10 años, históricamente ha venido una crisis. Se refleja con estas barras verticales en color gris. ¿Cuándo vendrá la crisis? Bueno, aquí ya es un poquito más complicado de pronosticar. Así a primera vista parece que antes de que venga la crisis, esta diferencia de rentabilidad tiene que girarse al alza. Ahora, este tipo de diferencial entre rentabilidades a plazos mayores respecto a plazos menores no solo es negativa en este tipo de plazos, porque si cogemos la rentabilidad a 10 años menos la rentabilidad a 2 años, también estaría por debajo de cero. Y al igual que ocurría con el gráfico anterior, cada vez que se sitúa en estos niveles, históricamente han venido crisis. Por tanto, en cuanto a aspectos macro, yo creo que es bastante probable que venga una crisis. Aquí lo que estaría un poco a debate sería la magnitud de la misma. Pero antes de que llegue esa crisis, de momento las bolsas lo están haciendo bien. Lo hemos venido repitiendo últimamente en el canal y de hecho vamos ahora a ver los gráficos. Como siempre, antes 2 segundos para el disclaimer y comenzamos.
Empezamos por el Nasdaq 100, que ha cumplido el escenario más probable que comentamos en las últimas semanas, últimos meses, que era ir a testear esta zona de los 13.730. Bueno, no solo es que haya ido a testear esta zona, sino que el jueves habría superado estos antiguos máximos. Por tanto, tendencia alcista en el corto medio plazo, y para largo plazo pues ya habríamos superado los últimos máximos relevantes. Por lo tanto, ya no estaríamos en tendencia bajista. Ahora, ¿qué niveles de soportes y resistencias a vigilar? Bueno, pues primer nivel de soporte importante lo comentábamos la semana pasada, niveles de 12.724. Después ya la directriz alcista principal, la media de 200 sesiones que está girada al alza, y niveles de 11.695. Como zona de resistencia yo vigilaría la paralela a la directriz que une mínimos, y después ya muy alejada la zona entre los 15.000 y 15.200 aproximadamente. Nos vamos al SP500, que esta semana ha sido capaz de respetar el primer nivel de soporte que marcamos, la zona de los 4.048, e incluso intradía habría superado niveles de 4.195. Aquí la tendencia es lateral alcista, pero en este caso no hemos superado los últimos máximos relativos de largo plazo. Estaríamos hablando de esta zona de los 4.327. Respecto al Dow Jones, sería de estos tres el índice americano que estaría un poquito más débil, y es que tiene activada una divergencia bajista. Aquí la vemos, máximos crecientes contra máximos decrecientes en indicadores. El objetivo sería hacia la zona de los 32.425 puntos. Como único bote salvavidas es que la media de 200 sesiones está en fase ascendente y de momento está frenando las caídas del precio. Veremos quién puede más, si puede más la media o puede más el objetivo bajista, pero de momento tendría precaución. Zona de resistencia importante, los máximos de la divergencia y la zona de los 34.330. Después ya sería muy importante superar niveles de 34.710, porque en caso de hacerlo estaría activando un gran segundo impulso alcista Fibonacci. Si nos vamos al Russell 2000, está últimamente un tanto débil. Bueno, aquí realmente estamos teniendo una tendencia lateral en las últimas semanas. Daría una primera señal positiva en caso de superar niveles de 1828. En cambio, si pierde la zona de los 1703, quedaría el camino abierto para ir a testear esta antigua zona de mínimos en el entorno de los 1644. Recordamos que aquí el nivel importante para largo plazo sería la zona de los 2033-2034 puntos. En caso de superar este nivel, estaría activando una gran estructura de doble suelo. Nos vamos a Europa, vamos a empezar por el DAX, que continúa con su tendencia alcista. Aquí en el último vídeo marcábamos la zona de resistencia de los 16.020, decíamos que si superaba este máximo, ya lo más probable era ir a testear la zona de máximos históricos, y esta semana, el viernes, ha marcado de nuevo nuevos máximos históricos. Eso sí, ten cuidado porque esto es una zona y ha dejado el viernes un poquito de vela superior. En todo caso, la tendencia es alcista, tendría ahora un primer nivel de soporte en este hueco. Después, para corto plazo, sería muy importante no perder niveles de 15.665, y para medio largo plazo el nivel importante que no debería perder serían los 14.455. Si nos vamos al Eurostoxx, aquí en este caso todavía no habríamos superado esta zona de máximos de los 4.419. Esta sería la primera zona de resistencia importante a superar. En cuanto a soportes, yo vigilaría los 4.265, y ya para medio o largo plazo la zona clave a no perder serían los 4.015 puntos. Mientras no vaya perdiendo soportes, no habrá primeros síntomas de debilidad. Nos vamos ahora al IBEX, índice español, que de momento se ha frenado en la zona de los 9.534. Aquí tendría una zona muy importante de resistencia, y en cuanto a soportes vigilaría los 8.966 y sobre todo la zona de los 8.500, esta zona de antiguos mínimos. Fíjate que antes era zona de resistencia y aquí actúa de soporte. En caso de perder esta zona, estaría activando una gran estructura de doble techo, y ya el IBEX se pondría bastante más peligroso. En caso de superar la resistencia, la siguiente zona a vigilar sería este antiguo hueco bajista que dio inicio a todas las caídas del coronavirus. Nos vamos al FTSE, índice inglés, que tiene una primera zona de soporte de corto plazo entre los 7.649 y 7.681, porque además justo por ahí también pasaría la media de 200 sesiones. Después ya el siguiente nivel importante estaría en la zona de los 7.200, en el 61,8% de esta última subida. Desde aquí ha venido un rebote fuerte, y ahora veremos si es capaz de superar la siguiente resistencia, que estaría en los 7.934, y después ya en la zona de máximos históricos en el entorno de los 8.046 puntos.
Respecto al MIP, índice italiano, de momento se ha frenado en la zona de los 28.110, tendría primera zona de soporte los 26.500 y ya para medio plazo sería muy importante respetar niveles de 24.693. En caso de perder este mínimo estaría activando una estructura de doble techo. Si nos vamos al CAC francés, continúa en tendencia alcista de corto, medio y largo plazo, porque prácticamente estaría en máximos de la historia. Esta primera resistencia estaría en niveles de 7.584, tendría primera zona de soporte los 7.318, la directriz alcista principal, y ya para medio largo plazo sería muy importante no perder esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 6.800 puntos. Nos vamos ahora al VIX, al índice de volatilidad del SP500, que el viernes ha tenido un pequeño repunte desde la primera zona de soporte, desde esta zona sombreada. En caso de perder esta zona, ya el siguiente nivel a valorar estaría en el entorno de los 12. En cuanto a resistencia, es muy importante la zona de la media que siga actuando como zona de rechazo de precio, porque eso sería positivo para las bolsas. Mientras no supere este último máximo de los 21,46 y mientras la media siga en fase descendente, la volatilidad estará más o menos controlada. Ahora, en caso de superar este máximo y en caso de dejar atrás la zona de la media, ahí ya habría que tener bastante más precaución. En el apartado de acciones vamos a comenzar por Walt Disney, que continúa con este objetivo bastante claro, activado por triángulo. Bueno, realmente no sé por qué le llame triángulo, porque sería más que triángulo una cuña. Bueno, el objetivo sería realmente el mismo, hacia la zona de los 128,23 dólares, aunque aquí en el entorno de los 118,10 te dejó esta vela que llamaba al menos a la precaución. A partir de ahí caídas, y aquí lo preocupante es que la media de 200 sesiones de momento no está actuando de soporte. El precio está ahora mismo encajonado entre la zona de los 90,40, que sería la primera zona de soporte, y los 103,90, que sería la primera zona de resistencia. El que no esté dentro de Walt Disney, a pesar de tener este objetivo alcista activado, yo le exigiría superar la resistencia de los 103,90, porque en ese caso estaría activando una nueva estructura alcista, en este caso por doble suelo. En cambio, si pierde los 90,40, obviamente sería una nueva señal de debilidad, y ya la siguiente zona de soporte estaría en el entorno de los 84. De momento, a pesar de este objetivo, repito una vez más, yo tendría precaución en Disney y le exigiría alguna nueva señal alcista, porque últimamente está bastante débil. Por cierto, recuerda que recientemente he subido un vídeo bastante interesante en el canal donde analizo acciones muy potentes como Chipotle, AutoZone, Booking, etc. Te recomiendo que si no lo has visto todavía, que le eches un vistazo, te lo voy a dejar ahí en comentarios. Además, también explico una forma de invertir en estas acciones de precios altos con poco capital. Nos vamos a Alphabet. Bueno, Alphabet mejoró su aspecto técnico tras superar la zona de los 109,10, esta zona sombreada. A partir de ahí subidas bastante importantes, y con estas subidas ha llegado a una zona relevante de control, esta zona sombreada. Aquí te ha dejado una vela con sombra superior alargada que marca resistencia en el entorno de los 126,60. Esta vela es un tanto peligrosa y si bien ha mejorado su aspecto técnico, los soportes están bastante lejanos. El primero sería este antiguo hueco alcista, la zona de los 109,10, la media de 200 sesiones y esta directriz que viene uniendo mínimos. Respecto a Nvidia, bueno, pues aquí ya hace tiempo que cumplió el objetivo que marcamos por hombro, cabeza, hombro invertido, se superó la línea clavicular y a partir de ahí subidas bastante importantes. Ahora, estos niveles actuales de 312,64, la valoración estaría bastante exigente. Aquí los inversores están descontando que a largo plazo va a tener fortísimos crecimientos y aquí el peligro está en que, como no cumpla las expectativas, a poco que presente malos resultados podríamos tener caídas importantes. De momento la tendencia habla por sí sola, tendencia claramente alcista, pero aquí arriba no es momento de comprar. Ojo, cuando digo no es momento de comprar, hablo según mis parámetros. Como digo siempre, al final la responsabilidad es de cada uno, pero después de estas fortísimas subidas, yo prefiero comprar aquí abajo cuando te activa este objetivo alcista que no aquí arriba, cuando no tiene soportes importantes realmente cercanos. El primer nivel de soporte estaría en el entorno de los 261,40. Este sería un nivel de soporte de corto plazo. Después ya tendría la zona de la media de 200 sesiones, que fíjate, está ya bastante alejada. En cuanto a resistencia, tendríamos la zona de máximos históricos en el entorno de los 346,50 dólares. Nos vamos a Amazon.
que en los últimos días ha tenido un fuerte repunte. Veremos ahora si la media de 200 sesiones es capaz de finalmente girarse al alza y empieza a funcionar de soporte, porque eso sería bastante importante para el valor. Yo empezaría a vigilar una especie de atisbo de canal ascendente aquí dibujado en color azul, y más allá de ello pues tendría primera zona de resistencia en los 118,60, después la directriz que une máximos, y en cuanto a soportes el primero estaría en la zona de los 109,4 en este hueco alcista, y después ya quedaría en la zona de la media de 200 sesiones. Ya para medio largo plazo el nivel de resistencia importante estaría en el entorno de los $147. Nos vamos a la siguiente acción que me habéis pedido. Si me permitís, aquí no la voy a pronunciar porque no quiero hacer el ridículo. Bueno, aquí tenéis el nombre, sería de ticker ABC, una compañía que esta semana ha marcado nuevos máximos históricos, se encuentra en tendencia alcista, tendría primera zona de soporte la zona de la media, después ya muy importantes niveles de 147,20 y los $134. También podría encontrar zona de apoyo en el precio en esta directriz alcista principal que viene uniendo mínimos. Zona de resistencia, por decir alguna, los máximos del viernes en el entorno de los 176,80. Bueno, también vamos a dejar marcada esta directriz con máximos por si pudiera frenar al precio. De momento no hay ninguna señal de debilidad. Mientras no pierda este último mínimo, no habrá primeros síntomas de deterioro. Nos vamos a Netflix, donde aquí lo último que decíamos era que se había perjudicado en el corto plazo tras perder esta directriz que venía uniendo mínimos, pero que realmente mientras no perdiera este último mínimo, la tendencia continuaba siendo alcista en el corto plazo, y además por ahí pasaba la media de 200 sesiones. Desde la zona de la media vino un rebote, la zona que antes era soporte se convirtió en resistencia, desde aquí un nuevo rechazo del precio, pero de nuevo la media actuó como zona de apoyo del precio. A partir de ahí un nuevo tramo impulsivo. Bien, vamos a borrar esto, así limpiamos un poquito más el gráfico, y ahora como siguiente zona de resistencia tendríamos niveles de $379,40, ya en caso de superar esta zona, para largo plazo tendría una zona de resistencia muy importante en este antiguo hueco bajista, que además coincidiría con el 61,8% de la fuerte caída desde máximos, es decir, zona de los $495 aproximadamente. En cuanto a soportes, vigilaría la directriz que une mínimos, esta directriz azul, y sobre todo niveles de $284. Mientras no pierda este nivel, seguirá en tendencia alcista. En caso de perder los $284, aquí ya se pondría más peligrosa. Nos vamos a la siguiente acción que me habéis pedido, Sandstorm Gold, ticker SAND, que actualmente se encuentra en tendencia bajista, moviéndose dentro de una especie de canal descendente aquí dibujado en color negro. Últimamente está un tanto lateral, yo al menos le exigiría superar la zona de los $6,31. En caso de superar este nivel, la siguiente resistencia estaría en los 6,70 y bueno, probablemente pudiéramos ver subidas adicionales para ir a testear la parte alta del canal, para ir a testear la directriz bajista principal. En caso de no ser capaz de superar la resistencia, bueno, pues tendría primer nivel de soporte en los 4,70, en los mínimos anuales, y después en esta directriz que viene uniendo mínimos. Ya para medio largo plazo, la siguiente zona importante estaría en el entorno de los $3,10. Nos vamos ahora a ver tres acciones españolas. Vamos a empezar por Vidrala. Recuerda que este fin de semana analicé todas las acciones del IBEX. Puedes ver los vídeos en el canal y bueno, si te está gustando este vídeo, te recomiendo que te suscribas porque así no te vas a perder ningún contenido. Ahora sí, ya tenemos aquí el gráfico de Vidrala, una acción muy interesante de bolsa española que había tenido una fortísima subida, superando la zona de máximos históricos. Y bueno, la última vez que la comentábamos decíamos que por aquí arriba no era momento de comprar porque la subida había sido bastante vertical, que al menos le exigiría una corrección proporcional. Bueno, la corrección ha ido un poquito más allá del 38,2 Fibonacci. Aquí te dejo una vela interesante, una vela con sombra inferior alargada que marca soporte en el entorno de los 84,3. Este sería el primer nivel de soporte a vigilar, y en cuanto a resistencias yo vigilaría esta directriz que viene uniendo máximos. Por tanto, acción interesante y vela interesante que te dejó sobre la media de 200. Veremos si tiene continuidad el rebote. Si nos vamos a un semanal, la vela que nos deja pues también es interesante, pero sería bastante más potente si la dejase un poquito más abajo, si la dejase sobre la media de 200. Aquí podemos ver más claramente en semanal el nivel de soporte que no debería perder para largo plazo, que sería estos mínimos en el entorno de los 52,80. Mientras no pierda estos mínimos,
seguirá en tendencia alcista de largo plazo. Cuanto más abajo podamos pillar el precio, pues mejor, porque el nivel de soporte nos quedará más cercano. Lo ideal para mí, que continuase bajando y aquí te dibujase alguna estructura. Nos vamos a la siguiente que me habéis pedido, línea directa. Aquí tenemos el gráfico diario, tendencia claramente bajista, media de 200 sesiones en fase descendente y actuando de resistencia. Y aquí como único positivo, por decir algo, sería la vela del viernes, que nos marca un cierto soporte en el entorno de los 0,78. Veremos si a partir de ahí es capaz al menos de tener una pequeña reacción. Tendría primera zona de resistencia los 0,85 y después ya niveles de 0,90. Para posicionarme en el valor yo le exigiría al menos que la media de 200 sesiones dejase de bajar y se girase al alza. Ahora, en caso de superar los 0,85 no descarto que pueda venir al menos un rebote de corto plazo desde sobreventa. Nos vamos a la siguiente, Eurofoods, que es una compañía que en los últimos años ha estado lateral alcista. Realmente no ha hecho mucho en los últimos años, pero bueno, se trata de una acción que no tiene tanta volatilidad como otras y que se podría tener para reducir un poco el riesgo de cartera. Tendría primera zona de resistencia los 17,30 y después esta directriz que viene uniendo máximos. Primera zona de soporte la media y niveles de 14,29. Además también podría encontrar soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, donde si recuerdas la semana pasada marcábamos objetivo por este doble techo hacia niveles de 1,0798 aproximadamente y bueno, como ves habría cumplido claramente este objetivo bajista. Si nos vamos a un gráfico diario ya vemos que se había perjudicado tras perder esta directriz azul y después tras perder este mínimo. A partir de ahí caídas y ahora veremos si la zona de la media de 200 sesiones es capaz de actuar de soporte. Ya si nos vamos a un gráfico semanal vemos que esta reacción bajista del precio viene desde la zona de la media de 200 sesiones y tendría aquí en estos mínimos una zona de soporte importante en el entorno de los 1,05, 1,0515. Respecto al oro tenemos aquí el gráfico en tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes mientras no pierda niveles de 1806. Ahora sí, en el corto plazo el precio se frenó en esta antigua zona de máximos históricos y además habría perdido este primer soporte de los 1981. Yo ahora tendría por tanto un poquito más de precaución porque técnicamente tendría activada una divergencia bajista. Veremos si cumple la divergencia o es capaz de superar la zona de máximos anulándola. Ya en caso de que cumpla la divergencia bajista, aquí la zona de la media de 200 sesiones es una zona de soporte muy importante. Veremos si es capaz de reaccionar de nuevo al alza desde aquí. Respecto a la plata, ya la semana pasada decíamos que se había perjudicado tras perder soporte de corto plazo en los 24,72 y bueno, a partir de ahí caídas. Ya para medio plazo yo vigilaría esta estructura de canal ascendente dibujada en color azul. Respecto al petróleo Brent, bueno, aquí tenemos un gráfico horario donde tenemos una zona de resistencia muy importante de la que hablábamos la semana pasada, que sería la zona de los 77,56. Esta semana fue de nuevo a visitar esta zona y el precio se vio claramente rechazado. En cuanto a soportes yo vigilaría esta directriz que une mínimos y niveles de 73,44. Técnicamente hasta podríamos marcar un objetivo hacia niveles de 72,85, por lo que mientras no se supere la zona de los 77,56, el sesgo en el petróleo Brent será bajista. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.